iOS 17 en el iPhone XR o iPhone XR. Esta es la versión RC. iOS 17 para todo el mundo va a salir aproximadamente el 18 de este mismo mes, pero la versión RC es como la versión final o la versión oficial para todas las personas que tenemos betas. En este video vamos a hacer una prueba de rendimiento y también vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Recuerda que la prueba de batería en sí la vamos a hacer con la versión final cuando salga el 18 de este mismo mes. Entonces vamos a mirar cuánto nos ha pesado iOS 17 RC. Como puedes ver, me ha pesado 5,81 gigas. Recordemos que yo venía de betas anteriormente. Vamos a entrar aquí en la configuración y vamos a bajar acá donde dice batería. En este dispositivo tengo una condición de 96%. Aquí creo que se ve un poquito mejor, 96% de batería. La última carga al 100% fue hace 9 minutos. Vamos a ver en cuánto nos queda la batería cuando acabemos de hacer el video. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a su última versión, 100% de batería. Vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver cómo iría el rendimiento con esta versión de iOS 17 en el iPhone XR. Les recuerdo que este dispositivo es modelo 2018, cuenta con el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Entonces hasta el momento vemos que tiene buen rendimiento, las aplicaciones cargan rápido. Los videos también cargan bastante rápido aquí en YouTube, en los videos cortos. Vámonos ahora con Pinterest. Aquí estamos viendo el tiempo de carga de todas las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Así que hasta el momento, como puedes ver, muy bien, muy rápido por el momento. iOS 17 definitivamente es una mejora de iOS 16 en cuanto a rendimiento. Ahora más adelante vamos a ver cómo iría en cuanto a la batería. Ya hice la misma prueba con el iPhone XS y el iPhone XS Max. Por acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace o simplemente entras aquí en mi canal y vas a ver los videos por si quieres ir a ver cómo le fue la batería al iPhone XS Max o al iPhone XS con iOS 17. Pues simplemente vas y lo buscas. Entonces, como puedes ver aquí en Instagram, todo muy rápido hasta el momento. En cuanto al rendimiento, cero problemas, nada de lagueo, nada de trabas, nada de caídas de fotogramas, ni nada de eso. Ven, aquí en Twitter también carga bastante rápido. Como puedes ver, todas las publicaciones. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas. Cero quejas hasta el momento. Vámonos rápidamente con Twitch. Y listo, fíjate nada más lo rápido que cargan las aplicaciones. Vamos a dejarlo por aquí y vámonos ahora con SpeakTest. Hasta el momento cero problemas con este dispositivo. Vámonos rápidamente con TikTok. Bueno, cero problemas en sí como tal, pues tampoco, porque el problema vendría siendo el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es que vendría siendo como el problema. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a abrir por aquí algún video. Y vamos a pasar así rápidamente. Vamos a salirnos. Vamos a pasar ahora por acá a otro video. Vamos a entrar por aquí. Entremos a otro video de estos. Salgámonos. Sigamos mirando. Vamos a entrar por acá en otro perfil. Vámonos ahora aquí a mirar los comentarios. Rápido. Por aquí también. Rápido. Así que pues como puedes ver en cuanto al rendimiento, todo muy bien. Vámonos rápidamente con Tumblr. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar por aquí en mi perfil. Entonces, como puedes ver, en cuanto al rendimiento, cero problemas. Vámonos rápidamente con Netflix. Ahora más adelante vamos a ver cómo sería en cuanto a la batería. Entonces ya tenemos Netflix abierto. Vámonos rápidamente con Spotify. Ya lo tenemos abierto. Vámonos rápidamente con Amazon. Al momento de abrir las aplicaciones, todo muy rápido. Como puedes ver, vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas, porque recuerda que más adelante vamos a mirar cómo gestionan la multitarea, si las aplicaciones se cierran, se reinician o qué es lo que pasa. Entonces vámonos ahora con eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí también vamos a dejarlo en alguna publicación de estas. Vámonos rápidamente con Mercado Libre. Entonces, al momento de que yo vuelva otra vez a estas aplicaciones, deben de estar exactamente donde las dejé. Entonces, si entro a alguna publicación de estas, deben de estar ahí exactamente como los dejé. Entonces, bien, como puedes ver, hasta el momento todo muy rápido, cero problemas, nada de lagueo, las aplicaciones cargan rápido, las publicaciones cargan rápido también, aunque eso también ya depende un poco de la conexión a internet que tengamos. Pero como puedes ver, todo muy bien, cero quejas en cuanto al rendimiento, sinceramente. Las animaciones, todo anda muy bien.
Seguimos todavía con el 100% de batería. Vámonos entonces ahora a abrir estos tres juegos que tenemos aquí. Recuerda que siempre hago las mismas pruebas de la misma forma, por si quieren compararlo con versiones anteriores. Así que pues en caso de que quieran hacerlo, simplemente entren a mi canal y vayan y busquen los videos con las versiones anteriores. Ya tenemos el juego abierto, vamos a darle play. El único problema en sí que yo le veo a este dispositivo, pues fuera del hardware, como de la pantalla y eso, sería el problema del sobrecalentamiento. Sería problema de sobrecalentamiento, porque pues de resto es que anda todo muy bien. El rendimiento es muy bueno todavía. A pesar de que ya es un dispositivo que está relativamente viejito, digámosle así, porque recordemos que es modelo 2018, como ya les había dicho. Y pues que un dispositivo del 2018 siga actualizando a su última versión y que todavía tenga un buen rendimiento, pues bastante bueno por ahí. Eso es una muy buena señal. Vámonos entonces ahora con Temple Run 2. Vamos a ver con este juego cómo irían las cosas. Aquí está descargando el contenido, ya está cargando directamente el juego en sí como tal. Y listo, ya lo tenemos abierto. Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone XR con su última actualización de iOS 17. Bien, entonces ahora vamos a darle play. Recordemos que estas son pruebas de rendimiento, por eso mantengo todas las aplicaciones abiertas. Las aplicaciones que normalmente utilizamos, vamos a dejar abiertos también estos juegos y vamos a ver si de pronto notamos también algo de ralentización o algo así. No lo creo sinceramente. Este dispositivo es muy bueno todavía. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vámonos con Subway Surf. Si tú tienes un iPhone XR actualizado a iOS 17, déjanos saber acá abajo tus experiencias en cuanto al rendimiento y en cuanto a la batería, ya que normalmente hay personas que tienen experiencias diferentes. Entonces me gustaría leer sus experiencias. Como puedes ver, hasta el momento todo muy bien por aquí, con este juego también. Son juegos bastante livianos, ciertamente, pero de igual forma con juegos más pesados tampoco hay mucho problema que digamos. Prácticamente vas a poder jugar casi que cualquier juego con este dispositivo, sin trabas, sin caídas de fotogramas y sin nada de ralentización. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Seguimos todavía con el 100% de batería, aunque apenas llevo 15 minutos grabando. Aunque para ustedes va a ser un poco menos de tiempo porque pues he recortado algunas partes para que el video no quede como largo. Vámonos a mirar ahora si se ha cerrado alguno de estos juegos. Temple Run 1 ya está cerrado. Recordemos que son 3 GB de memoria RAM. Vamos a ver qué tan rápido reaccionan las aplicaciones al momento de volver a abrirlas. Entonces, como puedes ver, bien por ahí, Temple Run 1 cerrado, Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 cerrado. Vámonos ahora con las demás aplicaciones. Mercado Libre abierto, eBay cerrado, Amazon cerrado, Spotify abierto, Netflix abierto. Vámonos ahora con Tumblr abierto también. Vámonos ahora con TikTok cerrado, SpeakTest abierto, Twitch abierto también. Vámonos ahora con X abierto también. Vámonos ahora con Instagram abierto también, aunque fíjate que en este dispositivo como que ya le cuesta un poquito más de trabajo volver a reaccionar rápido al momento de volverlas a abrir, al momento de volver a abrir las aplicaciones. Pero pues les recuerdo que son 3 GB de memoria RAM que tiene, así que pues tampoco es como que le podamos exigir demasiado. Pero el rendimiento sigue siendo bien, o sea, el rendimiento sigue estando muy bien. Después de tener abiertas como muchas aplicaciones, claramente vas a notar algunas aplicaciones que se han cerrado o que se reinician. Pues vuelvo y te recuerdo que son 3 GB de memoria RAM que tiene. Pero en cuanto a las animaciones, como puedes ver, todo anda bien. Entonces ahora vamos a cerrar todas las aplicaciones porque ahora vamos a empezar con la prueba de batería. Seguimos todavía con el 100% de batería y vamos a empezar con el juego de Subway Surf. Entonces 2 horas en el juego de Subway Surf. Vamos a estar estas 2 horas con el juego de Subway Surf y vamos a ver en cuánto nos queda la batería después de estas 2 horas. Les recuerdo que con versiones anteriores hago exactamente la misma prueba para que ustedes, si quieren, vayan y comprueben si ha mejorado o si ha empeorado, o pues ustedes ya simplemente viendo este video pueden sacar sus propias conclusiones. En este momento ya faltan unos 3 segundos aproximadamente para completar las 2 horas. Y listo, ya completamos las 2 horas. Aquí podemos ver.
Por cierto, ya se habían dado cuenta de que todos los tonos y todos los sonidos de iOS van a cambiar con iOS 17. Algo que se me había olvidado mostrarles es que tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth prendidos, el AirDrop solamente en contactos. No tengo SIM card. El volumen y el brillo exactamente iguales. Y ahora tenemos 74% de batería después de estar 2 horas en Subway Surf. Entonces ahora vámonos otras 2 horas con el juego de Asphalt 9. Listo, aquí ya le colocamos las 2 horas. Entonces vamos a ver después de estas 2 horas en cuánto nos queda la batería. En ese momento ya solo faltan unos segundos para terminar de completar las 2 horas. Y listo, así fue. Entonces vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería después de estar 2 horas con el juego de Asphalt 9. 17% de batería, bueno ya 16 porque ya nos bajó un poquito más. Entonces ahora vamos a entrar aquí en la configuración. Entonces aquí podemos ver que la última carga al 100% fue a las 4:10 de la tarde. En ese momento ya son las 8:32 de la noche. 4 horas, 44 minutos de pantalla encendida, 31 minutos de pantalla apagada. Probablemente de antes de empezar a grabar el video. Vamos entonces ahora a mirar el resultado que tenemos en Geekbench y en Antutu. Para Geekbench tenemos 1298 para el single core y 2786 para el multicore con iOS 17, como puedes ver aquí. Para el Antutu tenemos 663.978. Por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Y pues en conclusión, en cuanto al rendimiento, sinceramente me parece que está muy bien. Ha mejorado a comparación con iOS 16. Pero pues en cuanto a la batería, pues no veo como mucho cambio. O sea, en la batería sinceramente no he notado mucho cambio que digamos. No ha empeorado, pero pues tampoco ha mejorado, prácticamente sigue igual. Si deberías de actualizar o no, pues bueno, yo sinceramente sí te recomendaría que actualices, porque en cuanto a rendimiento va mejor y pues en cuanto a la batería pues no ha empeorado. Entonces yo sí te recomiendo que actualices. Si tú ya tienes un iPhone XR con iOS 17, déjanos saber acá abajo en los comentarios tu experiencia en cuanto a rendimiento y en cuanto a batería. Recuerda que para el próximo video lo vamos a hacer con el iPhone SE modelo 2020 y con el iPhone 11. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.